En esta sección vamos a hablar un poco de sintaxis en Python, de reglas de sintaxis en Python. Básicamente es cómo o qué elementos tener en cuenta para escribir código en Python. Vamos a empezar por los comentarios. Como vemos acá, tenemos tres formas de realizar comentarios. Estos son partes del código que el intérprete de Python no va a ejecutar. Estos comentarios también nos permiten, por ejemplo, escribir aclaraciones sobre el código y que otras personas que leen nuestro código entiendan qué está sucediendo allí. Tenemos dos tipos de comentario. Comentarios que son de una línea y comentarios que son en bloque o de bloque. Entonces, para escribir comentario de una línea, simplemente lo que vamos a hacer es escribir numeral o almohadilla. ¿Por qué es de una línea? Porque básicamente si yo quisiera escribir debajo algo, ya no hace parte del comentario. Es decir, solo puedo utilizar una línea para poder escribir dicho comentario. Entonces, este es un comentario de una línea como tal. También tenemos comentarios de varias líneas o de bloque. Para eso, lo que vamos a hacer es crear un string de 3 comillas y dentro lo que hacemos es escribir todo lo que queramos. Por ejemplo, acá podemos escribir, este es un comentario de varias líneas. ¿Ok? Podemos escribir varias líneas. Y lo mismo podemos hacer con comillas simples. Acá simplemente podemos escribir esto mismo sin ningún problema. Si ejecutamos, vamos a encontrar de que estos strings, estos textos, no van a ser tenidos en cuenta por el intérprete. Por ello, simplemente van a ser parte de la estructura de código, pero no de la ejecución como tal. Otra cosa que debemos tener en cuenta es las palabras reservadas. Las palabras reservadas las tienen la mayoría de lenguajes de programación y son elementos que no los podemos utilizar para crear variables o darle nombre a una variable. Por ejemplo, si yo aquí utilizo cualquiera de estas palabras reservadas, por ejemplo, finally, for, from, entonces me va a sacar un error. Por ejemplo, aquí voy a crear un identificador o una variable con la palabra if. Entonces voy a decirle if es igual a 45, por ejemplo. Entonces miren que ahí de una vez me dice no, o sea, no puedes utilizar esto como un identificador o nombre de variable como tal. Entonces, acá tenemos una serie de palabras reservadas como print, pass, or, not. O sea, todas estas palabras no las podemos utilizar para darle nombre a una variable. ¿Ok? También hay que tener en cuenta algo que llamamos la sangría. La sangría, digamos, a diferencia de otros lenguajes de programación, Python no utiliza, digámoslo así, llaves o paréntesis o corchetes para definir, por ejemplo, un bloque de código. En Python se utiliza simplemente algo llamado sangría. La sangría simplemente es separar de la línea de la izquierda o de la izquierda o dar 4 espacios hacia la derecha, de izquierda a derecha, dejar 4 espacios. Eso le indica al intérprete que eso que está hacia la derecha hace parte de, por ejemplo, este if que vemos acá o esta condición que vemos acá. Entonces, vamos a ver un ejemplo en, en el ID de desarrollo. Por ejemplo, aquí yo puedo decir que la variable edad es igual a 45. Miren que aquí hay una especie de espacio que dejé y eso me va a generar un error. Es decir, siempre debo tener esta variable
pegada a donde empieza la codificación, hacia la izquierda. ¿Cuándo debe estar separada? Cuando, por ejemplo, yo voy a decir aquí, si, puedo usar paréntesis también, edad es mayor a 34, entonces acá uso esto y miren que cuando doy enter, automáticamente el intérprete, el editor de código, sabe que cuando yo hago una pregunta, automáticamente tiene que dejar estos 4 espacios. Esos 4 espacios lo que indican es que si se cumple esta condición, entonces se va a ejecutar este código. Si no se cumple, simplemente no se ejecuta. Entonces, por ejemplo, aquí voy a decirle que imprima un hola como tal. Entonces, si ejecuto esto, miren que imprime el hola porque 45, que está dentro de la variable edad, sí es mayor a 34. Si, por ejemplo, le digo menor que 34 y le digo ejecutar, miren que no cumple esa condición y no tiene en cuenta la ejecución de la línea 14. Si yo lo que hago es, por ejemplo, no dejar sangría o no dejar esos 4 espacios de izquierda a derecha, lo que va a pasar es que me va a salir un error en este caso. ¿Por qué? Porque se supone que si esto se cumple debe pasar algo, se debe ejecutar alguna línea de código. Y miren que acá dice no, o sea, es un error de sintaxis y simplemente debes correrlo, ¿sí? Entonces acá yo le puedo dar tabulador y él automáticamente se adapta de acuerdo a lo que conocemos como la sangría.